Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico de aquellos temas pues, que son relevantes en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural para nuestra sociedad. Y vamos a hablar de un tema que hasta hace pues, una semana había pasado prácticamente inadvertido en términos de fenómeno de opinión pública y que a partir del lunes pues ha generado una gran controversia. Me refiero al tema de la iniciativa de reforma política electoral que propuso el Ejecutivo Estatal y que supuestamente pues estaba consensuada, estaba allanado el camino para que fuera aprobado el lunes pasado, y sin embargo inesperadamente pues la Comisión de Puntos Constitucionales, de Gobernación y Puntos Constitucionales, convoca sesión extraordinaria y bueno, pues nos enteramos de inmediato de que no había habido tal consenso, se suspende la sesión y bueno, entonces todo el mundo se empieza a preguntar qué es lo que pasó. Y para explicarnos qué es lo que pasó y cuáles fueron los puntos de divergencia y cuáles son los alcances de esta reforma, pues hemos invitado a un destacado periodista chihuahuense, Alejandro Salmón Aguilera. Él es corresponsal del Diario Juárez, tiene un portal también de revista digital ahora mismo, donde su columna pues es muy leída. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias al público que nos acompaña hoy. Y quise empezar así la introducción porque yo de verdad, esta iniciativa no es nueva, o sea, no fue presentada, ya se había anunciado con antelación, pero se había dejado ahí archivada, voy a decirlo de esa manera, durmiendo el sueño de los justos, y de repente ya pues, el plazo legal para que pueda tener vigencia en el próximo proceso electoral local tendría que ser antes del 15 o 16 de septiembre. Esa es la fecha límite. Entonces, bueno, pues tan evidentemente confiados estaban en que no iba a haber ningún problema, que la pospusieron hasta un periodo extraordinario y bueno, y resulta que no. De entrada, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fueron los puntos? ¿Cuáles son los alcances de esto? Vamos a ir desglosando esto. Claro. Yo quisiera, primero, como periodista, que me dijeras, ¿qué impresión te causó a ti, de entrada, la suspensión del periodo extraordinario? Estuvo rarísimo, porque fue muy clara la convocatoria del periodo extraordinario. Era para aprobar, o para votar, y en su caso aprobar la reforma política. A eso se convocó. Se convocó. Posteriormente se hizo un agregado y metieron otros temas a la orden del día, incluidas 2 iniciativas del PAN. Y todo parecía que efectivamente estaba planchado, como dicen en el argot legislativo. Sin embargo, la iniciativa, que es la iniciativa que anuncia el gobernador Duarte en ocasión de la presentación de la memoria electoral, así es, principios de año, es la que anuncia el gobernador Duarte es exactamente igual a la que se aprueba en Veracruz, en Hidalgo, en Coahuila y más recientemente en Nayarit. Más o menos es lo mismo. Okay. Es empate de elecciones, que en Coahuila ya se había hecho, son ayuntamientos y legislaturas de 4 años, básicamente, algunos otros elementos. Que se ha hablado mucho que es la reforma peñanietista, es la reforma que contesta a aquella que no pasó, que se aprueba en el Senado, donde se contemplaba la reelección directa de alcaldes y diputados. Entonces, parecía el PAN se oía conforme, se oía satisfecho con la propuesta. Ahí había un elemento que el PAN había solicitado desde hace mucho, que era empatar las elecciones de gobernador con las federales. Pero esto empieza a cascabelear, empieza a descomponerse cuando se toca el tema del reparto de diputaciones plurinominales, que era un elemento que no hizo ruido en los otros 4 estados de los que mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque Chihuahua tiene un elemento que pocos estados tienen, que es el reparto de plurinominales, diputaciones plurinominales por el principio de prelación, que esto significa que se van entregando de manera alternada una curul de lista y una curul de entre los candidatos mejor votados, pero mejor votados. Así es, exactamente. Y esto fue un elemento que introdujo el PAN en la década de los 90.
Por cierto, fue una propuesta en su momento de Javier Corral, cuando era diputado local y presidente del PAN estatal. Entonces, de pronto, el presidente de la Comisión de Gobernación, el diputado priista Gabriel Sepúlveda, anuncia que está sobre la mesa la propuesta de eliminar la prelación. Él no dice quién la pone. Y está sobre la mesa también la propuesta de modificar el reparto, de modo que la segunda fuerza electoral del Estado tenga una mejor posición para el reparto de diputaciones, lo cual perjudicaría a las fuerzas minoritarias. A los partidos minoritarios. Que bueno, de suyo la segunda fuerza electoral del Estado, llámese como se llame el partido, está muy maltratada, recibe una proporción muy baja de... Sí, estaba viendo yo ahí un artículo de, pues no me acuerdo de quién, pero un panista, donde decía que, bueno, ellos obtuvieron el 40% de la votación y tenían el 15% de las curules, de la representación. O sea, había una subrepresentación. Y tienes al PANAL, que por sí solo no hizo el 2%, y tiene una bancada, tiene 4 diputados. 3 diputados y una diputada. Entonces, es algo de lo que se queja, y se ha quejado el PAN desde hace mucho. No se quejó cuando tuvo mayoría. Claro. Ahí sí, no se quejó. Pero ha sido una situación reiterada. La única vez que se acercaron más o menos a una proporción acorde a su votación fue la legislatura pasada, cuando tuvieron una bancada de 12 diputados. Era lo que, por cierto, iba a ser de 11, y ahí Rosy Baray la peleó y le dieron su curul. Es la única vez que más o menos se ha emparejado. ¿Qué pasó? Esto fue un elemento sorpresivo que me parece que ni en el Palacio de Gobierno ni en la Torre Legislativa la esperaban. No estaba en el libreto. En el libreto, exactamente. Y sobre todo, no era un problema del PRI. Ajá. Y esto te lo dicen los priistas. Oye, yo no tengo problema. Yo a lo mucho meto 1, si acaso 2 diputados. Por mí, no hay problema. Sí, problemas de aquellos. Ellos son los que traen ahí la rebatinga. Esto ha puesto una posición muy incómoda al coordinador parlamentario del PAN, a Héctor Ortiz, que ha tenido que salir a decir, oigan, esa propuesta no es mía. Pero como preguntas, bueno, ¿y de quién fue? Hoy es el cantar del grillito, ¿verdad? Nadie dice lo asume. Nadie lo asume. Es decir, que era un elemento pues de avanzada, que se introdujo en Chihuahua con ganas de premiar al que sí hizo campaña y que perdió por poca proporción, y de no darle todo a los que cómodamente esperan en una lista a que les llegue una diputación. Pues ahí se hizo esta mezcolanza. Ya vamos para 6, 7 elecciones en que se hace ese reparto. Y de pronto aparece esto, y aprovechando el viaje, el PRI mete un recurso, un elemento más, que desde hace tiempo quería meter, que era fusionar la elección de síndico con la del ayuntamiento. Curiosamente el PAN lo acepta. Cuando fue el PAN el que propuso, claro que sí, que se votara por separado y que fueran concurrentes pero independientes, que uno como ciudadano diga, bueno, pues a lo mejor quiero al ayuntamiento de un partido y al síndico de otro, que aquí en Chihuahua ha pasado 3 veces eso. Entonces, de pronto el PRI pone esto sobre la mesa, el PAN lo acepta, pero esto produce ruido dentro del PAN. Es decir, oye, pues vas a eliminar un recurso, un elemento que nosotros mismos impulsamos. Darle al ciudadano la oportunidad de poner un ayuntamiento y poner a otro partido a vigilarle las cuentas. Con esta reforma, pues se ha hablado de que el síndico, pues mejor desaparezcanlo, de plano. Va a ser un regidor más. O sea, pues, un regidor sin voto, que estaría peor todavía. Entonces, si van a hacer eso, pues mejor quiten la figura. No se va a llegar al punto que se buscaba, que fuera un verdadero defensor de los intereses del ciudadano y un vigilante de la correcta aplicación de los recursos públicos. Entonces, en concreto, esta iniciativa surge, según lo que nos estás diciendo, desde el equipo de Peña Nieto. Así es. Se aplica en 4 entidades previamente. Sí. La que se menciona en Chihuahua, sus orígenes son esos. Así es. Busca replicarse aquí en la entidad y no había mayor problema hasta que se introducen 2 elementos
que pues generan divergencia, que es la supresión del esquema de la lista mixta de asignación de diputados plurinominales, suprimiendo la parte de la mitad de que era por prelación para dejar todos por lista, y segundo, la propuesta de que el síndico pues integre como parte de la planilla en la elección y sea una sola municipal y sea una sola elección. Un solo bloque. Vamos a un corte y regresamos para desglosar estos temas porque indudablemente tienen consecuencias importantes. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. London Café, un lugar para disfrutar. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. Y creo que es importante, antes de desglosar cada uno de los temas, compartir con ustedes esta reflexión. Todo sistema político tiene tres elementos fundamentales. Lo que es el sistema electoral, lo que es el sistema de partidos y lo que es el sistema de representación. Y lo señalo porque los legisladores locales, o al menos muchos, parecen ignorarlo. Totalmente. Y se encierran en un esquema en el cual no ven que todos estos elementos, estas son las tres patas de la mesa sobre los que descansa el sistema político, o para decirlo más pomposamente, la democracia en México. ¿Verdad? Entonces, estos son los tres elementos. Y si uno de estos sistemas, ya sea el de partidos, el electoral, no lleva correspondencia, no se corresponde, no es congruente con el otro, pues se producen anomalías y se empieza a tambalear cosas. En el caso específico de esta cuestión de para entrar así en materia concreta, de la propuesta de modificar el actual sistema de asignación de diputados plurinominales, que fue reconocido como un avance a nivel nacional, que muchos estados incluso estaban tratando de seguirlo. ¿Por qué avance? Estoy tratando nomás de contextualizar el asunto. Por una simple y sencilla razón. Porque estos diputados permitían dos cosas. Uno, que arribara al menos el 50% de los diputados plurinominales, aquellos que habían realmente realizado una campaña en un distrito, una campaña territorial, habían tenido cercanía con la gente, y por lo tanto pues se habían arriesgado, vamos a decirlo así, expuesto sus propuestas, entablado pues, contacto directo con los ciudadanos. No alcanzaron el triunfo, pero bueno, estuvieron, vamos a decirlo, en condición de primera minoría, vamos a decirlo así. En cambio, los de la pura lista, pues son decisiones internas de los partidos, son normalmente de los grupos de los partidos. Ni siquiera vamos con este tema, por cómo afecta esto el sistema de partidos y cómo afecta el sistema de representación. Ahí está, diría Cantinflas, ahí está el detalle. Este sistema de prelación permite que aquellas personas que se ganaron una postulación, en el caso del PAN y de algunos otros partidos, por medio de una asamblea o de una votación interna, y que salieron a la calle o al campo a buscar el voto, no necesariamente o no siempre representan a algunos de los grupos hegemónicos al interior de un partido. Claro. Son gente que a lo mejor tiene peso en una región, es conocida ahí, a lo son mejor líderes sociales, son líderes o líderes sociales, ciudadanos. Así es. A lo mejor vienen de otro partido, allá ya no encontraron espacio y se vinieron para acá. Y no forman parte del reparto de espacios que se hacen adentro de las cúpulas, de los grupos. Aquí lo que parece
es que un partido como el PAN, que dentro de muy poco va a tener muchos desempleados y va a tener muy pocas posiciones que repartir, necesita guardarse las 4, las 5, las 6 diputaciones para sí, o sea, para decisión popular, para poder repartir entre estos grupos que son muy actuantes, que son muy agresivos al interior del PAN, pelean los cargos con mucha fiereza y no hay mucho que repartir. La verdad, el PAN en Chihuahua, ya lo vimos en las elecciones federales, en algunos lados se fue al tercer lugar, no tiene ahorita salvo Delicias, no tiene una presidencia municipal de buen peso. tamaño, digamos Chihuahua Juárez, su bancada es de 6 diputados, se va a quedar sin todas las delegaciones federales, donde más o menos había acomodo y oportunidad de operación. Entonces, ¿qué les queda? Pues acomodarse ahí. Buscar espacios artificiales para... artificialmente me refiero, claro, forzando la realidad para tener dónde colocar esa porque gente. así, pues dices, bueno, voy a tener 5 curules, bueno, pues le doy una a este grupo, este otro, o estas figuras que andaban moviéndose, bueno, los acomodo ahí, que tengan su bancadita, su curul, y de alguna manera les aseguras que van a entrar. De otra manera, con el sistema de prelación, nadie está seguro. Digo, que le pregunten a Óscar Villalobos, claro, no está seguro. Y fíjate, pero yo añadiría lo que estás comentando, Alejandro, otro elemento. Por ahí se señaló, aunque como dices tú, nadie asume la responsabilidad, la paternidad de esa propuesta de reforma. Por ahí se señaló de que se quería también modificar la fórmula en base a la cual se hace la asignación de diputados plurinominales. Sí. Porque yo creo que hay que comentarlo con los televidentes, son varios pasos los que se tienen, sí, ¿no? Sí, no es sencillo. No es sencillo. Primero se hace un reparto a todos aquellos partidos que obtuvieron más del 2% de la votación. Del Esa 2%, es la primera ronda. Esa es la primera ronda. Y luego después se hace una segunda ronda entre aquellos que obtuvieron el 5 y el 10%, me corrige si estoy equivocado, pero creo que por ahí va. Es la segunda ronda. Que es donde ya se eliminan, por lo regular, los partidos. Los partidos pequeños. Los pequeños, sí. Exactamente. Ya. Entonces esto ya es entre primera y segunda fuerza. Esa ronda es entre primera y segunda fuerza. Primera y segunda fuerza. Y luego viene un tercero. Con una salvedad, que si la primera fuerza, como es el caso, arrasa, pues no le toca. No le toca. Porque beneficia a los otros. Así es, el mismo fallo de la Corte, que obliga a hacer una reforma política, dice que sí puedes tener 22 diputados siempre que ganen los 22 distritos. Claro. Pero mezcladas las dos fórmulas, no puedes tener 20, más de 20. Así es. Entonces, suponiendo que no ganes los 20 o que no arrases, como primera fuerza todavía entras en esa segunda ronda. No, pues incluso eso dio origen a alianzas estratégicas. Porque, y estoy hablando de la elección local pasada. Claro. El PRI, porque muchos dijeron, pues qué tonto el PRI, ¿por qué salía con el Verde? Porque sabía que por ley no podía recoger más diputaciones y le apostaba a los triunfos por mayoría relativa, y entonces dijo, bueno, pues no me voy a beneficiar, al revés, voy a abrir espacios para otros partidos, mejor hago alianzas con el Verde, con el Panal, y ellos quedan, por eso el Panal tiene una bancada, efectivamente, de 4. Porque fue un esquema muy bien diseñado en términos de ingeniería electoral para que esas alianzas se tradujeran en oposición. Pero yo lo que iba es, bueno, hasta ahí va la segunda ronda, y luego viene la tercera de 10 a 16, algo así. Así es. ¿Verdad? Y la cuarta ya es lo que queda de 16 a 20. Y luego viene el famoso asignación, diputaciones residuales. Sí, donde entran el punto 32%, el punto 34%, que ya en el caso específico de Chihuahua benefició en un caso al PRD, al PT. Bueno, con la entrada, sí, con la entrada de los dos Aguilar, de Rubén y Lili. Y en el caso del PRD entra Roberto Cáceres, si mal no recuerdo. No fue no recuerdo. Alcanzan un tercer. Pero alcanzan una tercera posición. En base a eso, porque ya después de que se hicieron todas esas rondas previas, ¿qué es lo que está proponiendo el PAN? Y por eso decía que cómo influye en el sistema de representación. Bueno, que ese último paso se elimine.
O sea, que Sí. que no se considere La morralla. la morralla, que se quede hasta aquellos que tienen el 20... Sí, que ya hace un reparto entre el primero y el segundo, y el primero ya no va a alcanzar, así es. entonces el segundo se sirve. El 2% entran los chicos todavía, si es que logran, ¿verdad? Y ya nomás se van a quedar con uno, pero no tienen por la vía residual opción a otro. Vamos a un corte y regresamos con este tema porque de verdad vale la pena desmenuzarlo con mucha nitidez. Aguas con las lluvias. Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Prepárate con una reserva de alimentos y agua potable. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Integra un kit de emergencia. Atiende los avisos de las autoridades a través del radio y la televisión. Desconecta los servicios de electricidad y gas. Evita salir de casa y nunca atraviese ríos ni zonas inundadas. En caso de emergencia, pide ayuda al 066 y recuerda mantener siempre la calma. Prevenir es vivir. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. Todo esto de la ingeniería electoral y de las leyes electorales, los candados, las fórmulas, en realidad es complicado. La legislación electoral mexicana es, yo creo, una de las más barrocas del mundo, ¿verdad? O sea, Es un barroco, tiene una revoltura tiene una revoltura de fórmulas, de principios, principios de toda naturaleza. Sí. Pero en este caso, yo digo que afecta y esta es la pregunta. Tú señalas muy bien un aspecto. Quitar los diputados de la asignación por prelación implica abrir el espacio para un rejuego de grupos. Bueno, ya esto de entrada está pervirtiendo el proceso de representación que normalmente se debe basar en el principio un ciudadano, un voto. Primero. Segundo, está beneficiando a los partidos mayoritarios. Es decir, consecuentemente está propiciando un congreso de corte bipartidista. Porque aquí el único riesgo es que el PRI sea primera mayoría y el PAN segunda, o a la inversa, que el PAN sea primera, sea mayoría y el PRI segunda. Pero en ambos casos, pues ambos se entienden en ese nivel, se entiende. Pero aquí saldrían representados, perjudicados los partidos chicos. En términos de pluralidad política estoy hablando. Los dejan a nivel de testimoniales, una presencia testimonial. Un diputado del PRD, como es el caso ahorita, uno del PT, vamos a suponer que entra uno de Convergencia o qué sé yo, del Verde, no pintan, salvo que sea alguien muy talentoso, muy destacado, como Víctor Quintana o Jaime García Chávez, en su época Guillermo Prieto Luján, que por talento propio sí, hace presencia, hace ruido, pronuncia buenos discursos, gana el debate pero pierde la votación, pero eso es lo menos. Lo regular es que el diputado solitario pues se diluye, se pierde y espera a que termine la legislatura para informar que tuvo tantas presencias en tribuna y tal, pero realmente en las decisiones de peso no va a importar su voto. Entonces tiene, para cerrar este subtema, entonces tiene una dedicatoria especial para las elecciones locales próximas. Por supuesto. ¿Verdad? Están considerando, esa es mi visión, no la tuya. Yo lo que estoy diciendo, como lo visualizo, el PAN está tratando de compensar por esa vía de abrir las listas plurinominales, una vía de escape para dos cosas. Para dar salida a su conflicto interno, que está muy agudo, muy fuerte, de los distintos grupos, porque todos pues quieren esas posiciones y se van a pelear. En la medida en que se abren más espacios, se amortigua de alguna manera ese conflicto interno. Y dos, para compensar también, quitando esa última parte de la distribución, pues la baja de votación. Porque es dramática, ¿no? Porque eso no creo yo que se vaya a recuperar de aquí a la elección local. Esa es mi apreciación y yo creo que
Por eso se fueron así calladitos, se ven más bonitos y no dijeron absolutamente nada. Y metieron la iniciativa por debajo de la puerta y yo no fui. Y yo no fui. Y si no es por justamente gente como Javier Corral, que hace la historia de cómo se generó esa fórmula, por qué es importante y qué implicaciones tiene, y él considera una regresión, justamente eso. Vamos al otro tema del síndico, porque también esto tiene efectos o reflejos negativos, no muy positivos, en términos de representatividad y en términos también, ahí sí, ya de lo que es el propio sistema electoral, porque yo creo que está entrometiéndose en un aspecto que la Constitución consagra, que es el artículo 115, que es no solo la autonomía municipal, sino también que este es un órgano colegiado. Gracias. Entonces, es un cabildo. Es un cabildo. Entonces, ¿y cuál es la función del síndico? ¿Tú cómo ves este tema? Mira, ahí se ha hablado ahí que una de las los razonamientos que presentó el PRI es de que los síndicos se dedican a echar grilla nomás, a fastidiarle la vida al presidente municipal, incluso entre aunque sean del mismo, sí, en los pueblos, en los municipios chicos, pues una familia se queda con el síndico y otro con la presidencia y se la pasan fastidiándose. Eso es lo que se comenta a puerta cerrada. De frente, lo que tratan de justificar, el argumento que tratan de usar, es que el síndico se volvió un aparato muy grande, burocrático, con muchas plazas y que sale muy caro. Pues si ese fuera el caso, pues tendríamos un montón de dependencias que recortar, organismos descentralizados, en fin. Entonces, la justificación esta del costo se oye muy metida con calzador. La primera consecuencia que va a pasar es que ya nos quitan la oportunidad de decir a quién quiero elegir para que me defienda, a final de cuentas eso es, o me represente. Ya me la quitaron. Porque hay que decir una cosa, perdona la interrupción, sí. El síndico tiene como función principal la fiscalización de los recursos del municipio. Sí. Es decir, es el que está atento a esto. Y además, con otra circunstancia, Alejandro, que creo que es lo que más irrita a los alcaldes de cualquier partido, que es en tiempo real, esa fiscalización. A diferencia de la Contraloría. Que es un año, con un año o del Congreso. Esos son un año después, sí. Cuando ya concluyen y ya nadie está en posibilidades reales, prácticas, de exigirle rendición de cuentas a quien hizo mal uso de esos recursos, los dilapidó o incluso incurrió en peculado. Sí, pues la última cuenta pública se aprueba cuando ya pasó un año del término de ese ayuntamiento. En cambio, el síndico cada mes llega y se presenta a la sesión de cabildo y presenta un informe. Y a veces son informes bastante interesantes en términos de puntos ahí oscuros en la administración municipal. Y esto sobre todo sucedía cuando, para poner un ejemplo, cuando Carlos Borroel del PAN era presidente municipal y Liliana Álvarez del PRI era síndica, o cuando Abelardo Anchondo del PAN era el síndico y Jorge Barús, en paz descanse, después Alejandro Cano, eran los presidentes. Que había grilla, por supuesto que la había, pero había una revisión de cuentas más auténtica y a lo mejor hasta con el interés de hacer ver mal el uno al otro, pues había verdaderos ejercicios de revisión contable y de revisión sobre todo de la asignación de contratos. Uh-huh. Yo no recuerdo en este momento que la síndica Minerva Castillo o el síndico actual hayan hecho observaciones de peso al alcalde que es de su mismo partido. Claro. Me quiero imaginar qué va a pasar cuando el síndico sea parte del mismo bloque y se comporte realmente como un subordinado. Y que el presidente, que ya vaya etiquetado que va a cumplir la función de regidor de Hacienda o algo así. Porque aparte, a la hora de formar la planilla, pues seguramente fue un acuerdo con obvio. Pues, gente de él o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, se ha hablado mucho de que, bueno, si lo van a hacer así, pues mejor quítenlo. O déjenle al alcalde la opción de designarlo y nos dejamos de simulaciones.
Esto, no sé si te acuerdas, la reforma política del 97, que se aprobó a las 6 de la mañana, fue un elemento que introdujo Dagoberto González, que recordarás de pronto, su voto valía oro. Sí. Era la diferencia entre hubiera o no reforma. Y entre los elementos que logra meter Dagoberto es esto de que el síndico fuera independiente. Algo que llegó a aprobar el PAN, aun cuando el PAN no aprobó la reforma en su totalidad. Fue algo de lo que logró rescatar ya entrada la madrugada, eso y la proporción 70-30 de género, con el ánimo precisamente de que el síndico tuviera vida propia. En un principio se batalló mucho, yo me acuerdo, había candidatos que prometían pavimento y cosas así. O sea, Es que no entendían cuál era su función. Sí, fue un proceso. En Chihuahua había desaparecido hace muchos años. Hace muchos años, no existía. Entonces, ahora se trata de quitarle elementos de ruido al sistema político local y uno de esos elementos es fusionar al síndico con todo el resto del grupo de la bancada edilicia del partido que gana. Para decirlo llanamente, de lo que se trata es de quitar un contrapeso que, como dices tú bien, por los motivos que sea, las intenciones que sea de un partido distinto, sea del mismo, pero al menos revisa la factura y ayuda a inhibir un mal uso de los recursos públicos. Vamos a una pausa y regresamos con el otro tema que tiene que ver con la prolongación de los años para alcaldes, diputados locales y, por el contrario, la inhibición de un año para el próximo gobernador. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Vamos en este segmento a analizar otro aspecto de esta reforma que nos hemos detenido mucho en ella y le hemos tratado de desmenuzar porque otro elemento que llama la atención pues es que estaba muy guardadita, no se hizo ninguna consulta pública, ningún foro, entre las mismas bancadas de los partidos, las militancias de los partidos, yo creo que estaba desconocida. Yo veo por las reacciones de sorpresa que muchos han mostrado, pues me doy cuenta de que esto estaba en la opacidad, no había transparencia en cuanto a sus propósitos, naturaleza y alcances. Y el otro elemento, y que de hecho así fue como se presentó allá a principios de año por parte del gobernador, de que era necesario homologar las elecciones estatales con las federales para evitar ese fastidio, ese cansancio, por un lado, del electorado de dos elecciones cada 3 años. Y segundo, para también ahorrar recursos, que porque el dispendio en el gasto electoral era muy cuantioso y que eso se podía invertir en obras públicas, etcétera. Y el tercer elemento que se dio para esta propuesta fue en el sentido de que permitiría también elevar la calidad, la eficiencia de las administraciones municipales, partiendo de la premisa de que 3 años no eran suficientes para que dieran resultados los alcaldes, diciendo pues que la curva de aprendizaje era de 1 año, y de hecho solo ejercían 1 año porque ya el siguiente ya estaban de salida. Bueno, esos fueron los 3 argumentos principales que se dieron. ¿Tú cómo la ves? Mira, la iniciativa de Suyo tiene una contradicción.
porque la exposición de motivos para disminuir un año el próximo periodo del siguiente gobernador, nada más por esa ocasión, Sí. Te dice que justamente eso, que se trata de empatar la elección para no gastar, para no fastidiar, para evitar la fatiga electoral. ¿Okay? Hasta ahí estamos bien. Pero cuando nos ponen que las legislaturas y los ayuntamientos van a durar 4 años, entonces ya se desempareja todo. Y volvemos otra vez al esquema de 2 años electorales por cada 3. Incluso vamos a tener un tramo de 5 años electorales consecutivos entre elecciones federales y locales. Por un principio muy sencillo, el gobernador se va a elegir de acuerdo a múltiplos de 3, o sea, cada 6 años, y los ayuntamientos, pues múltiplos de 4. Entonces, rara vez van a llegar a coincidir. Solo coincidirían en una de entre cada 3. Así es. Y mientras tanto, otra vez vamos a tener el fastidio. Esto lo tratan de compensar con una reducción de los tiempos de campaña que tampoco pinta mucho. Aun cuando tengas un mes de campaña, implica preparar la elección, capacitar ciudadanos, insaculación, campañas, etcétera. O sea, el cansancio electoral no cambia porque quites 15 días de campaña. Entonces, ahí, con ese elemento, pierde sentido el hecho de empatar las elecciones del gobernador con las federales intermedias. Pierde totalmente el sentido. ¿Qué pasó aquí? Lo que, según mi lectura, esta fue la respuesta del grupo de Enrique Peña Nieto a la reforma que había impulsado Manlio Fabio Beltrones en el Senado, que logró el consenso en el Senado y que consistía básicamente en que, hablando de esto de la curva de aprendizaje, los ayuntamientos pudieran renovar o repetir otros 3 años si el electorado así lo decidía. O sea, la reelección. La reelección directa, sí, directa. que actualmente existe, pero no consecutiva. Pero no consecutiva. Sí, igual de diputados. Así es. Igual de diputados. Esto lo atora el mismo PRI, aun cuando la iniciativa en el Senado había sido del PRI. El grupo, en la Cámara de Diputados ya no. El grupo que dirigía Videgaray, la gente cercana a Peña Nieto, la atora y no pasa. Los 4 estados que mencioné que ya lo aprobaron, pues son gobernados por gente muy cercana a Enrique Peña Nieto. Para recordarlos, Veracruz, Coahuila, Nayarit, que es el más reciente, e Hidalgo. Y ahora, pues, toca el turno a Chihuahua. Chong en Hidalgo, pues, Duarte el de Veracruz. Moreira Grande, el mayor, en Coahuila, y se me escapa el nombre. El de Durango. El de Nayarit. Pero no, es el que sucedió a Ney. Perdón, pero va más o menos. Va más o menos en ese. Más o menos, sí, son las corrientes sí, claro. peñanietistas. ¿Qué pasó aquí? En sí mismo, el proyecto se cuatrapea. ¿Por qué? Porque lo que había demandado, sobre todo los organismos empresariales, los organismos académicos, es decir, ya basta de tanta elección. La propuesta original era acorten un periodo de gobernador, nos vamos cada 6 años y así tendríamos elecciones cada 3. Así como nos la están planteando, y me parece a mí como muy poca reflexión. Yo creo que no hicieron la corrida así ya estadística, porque algunos sí la han hecho, y resulta que del 2015 al 2019 tendríamos 4 años consecutivos de elecciones. De distinto tipo, pero entre federales, entre presidenciales, de gobernador y tal. Así es. Y vamos a descansar 1 o 2 años, y luego después le seguimos otra vez con todo este proceso de elecciones que realmente tiene fastidiada a la gente y que hace que la gente, la sociedad diga, ¿para qué tanto dinero en campañas? Que ese es otro tema que habrá que analizar. ¿Por qué los órganos electorales nos cuestan tan caros? Así es. Los tribunales, los institutos, los órganos. Pues, pero es tema aparte, que valdría la pena. Ahí, precisamente por eso no lo sacaron a consulta, porque ya hay una reacción adversa, hay una serie de comentarios que desgraciadamente nos hacen en voz alta en este sentido que estás diciendo. ¿De qué nos sirve la reforma si de todas maneras van a venir la seguidilla de años con elecciones o federales o locales? Y además con otro elemento que creo que nadie ha contemplado. Si uno de los objetivos de esta reforma sería
elevar la eficiencia para que se respondiera más a las necesidades de la población y los alcaldes pudieran hacer su obra, los legisladores también. Pero resulta que en 4 años consecutivos no pueden ni promocionar ni hacer prácticamente nada por la famosa veda electoral. Entonces vamos a estar 4 años con la tijera en la mano, listo para ver. Y en un ambiente que se presta para esto, sobre todo, y yo creo que sí vale la pena decirlo, porque yo esto lo veo incongruente además con esta reforma, no solo con la federal, que vamos a hablar en el siguiente segmento, o la nacional, que ya fue promulgada, fue aprobada por la legislatura y contiene algunos elementos de avanzada importantes, otros no tanto, pero algunos sí. Pero que contraviene también, en mi opinión, la realidad política electoral que estamos viviendo. Porque yo lo que percibo, y lo comenté en uno de estos programas, es que la aspiración de que el sufragio efectivo se convirtiera en la vía para una evolución política y una construcción de un régimen democrático, donde privara la normalidad democrática, las diferencias sí, la pluralidad sí, pero estas se resolvieran por las vías institucionales. Pues parece que en algún momento se nos perdió, porque ahora vamos avanzando, les digo yo, del sufragio efectivo al sufragio en efectivo. En efectivo. Porque ahora resulta que lo que está determinando los resultados de una elección tu capacidad de compra. Es tu capacidad de compra. O sea, es aquel famoso dicho de Juan González de que un político pobre era un pobre político. Cobra vigencia. Cobra vigencia plena, porque entonces, en ese contexto en que estamos, yo me pregunto y te lo pregunto a ti, te lo pregunto a los ciudadanos, ¿qué sentido tiene hacer todo esto con altos costos si finalmente esto no influye, no garantiza de manera puntual que efectivamente estemos hablando del sufragio efectivo como vía de alternancia y de acceso al poder? De acceso al poder, sí, en general, aunque no sea alternancia, pero acceso al poder. Ahora es el sufragio en efectivo la vía de acceso al poder. Vamos a una pausa y regresamos al último segmento, conclusiones, para ver estos dos elementos, realidad política, reforma electoral y reforma local. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Ante las altas temperaturas, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. No te expongas a los rayos del sol por lapsos prolongados, ni en horas de mayor radiación, entre las 11 y 18 horas. Viste ropa ligera y usa sombrilla o sombrero. Ingiere más líquidos de los que acostumbras. Refrigera los alimentos de fácil descomposición. Lava con agua y jabón las frutas y verduras que se comen crudas. No consumas en la calle alimentos de fácil descomposición. No te automediques. Y en caso de cualquier molestia, acude a la unidad médica más cercana. Prevenir es vivir. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. Señalaba en el segmento anterior, Alejandro, pues de que vamos a contracorriente en términos de Estado de Chihuahua, no solo con lo que legislaturas anteriores habían hecho para avanzar y que estaban siendo ejemplo a nivel nacional, sino ahora vamos como el cangrejo para atrás. Entonces, y creo que también en relación a la reforma promulgada ahora el miércoles pasado. ¿Tú cómo ves esto? Me preocupa y quisiera retomar lo de los alcaldes. Esto de aumentarles 4 años en lugar de la posibilidad de que le refrendemos el contrato. ¿Qué pasa si tenemos un mal alcalde? De esos que nunca hemos tenido. Aguántalo 4 años. O sea, por lo menos, antes dices, bueno, en 3 años se va o qué buen alcalde salió, bueno, en 3 años le renuevo el contrato. No, aquí nos vamos a tener
que aventar 4 años de un ayuntamiento que a lo mejor no está haciendo bien las cosas. Firmar un cheque en blanco por 4 años. Exactamente. En 4 años, pues yo me la puedo aventar. Tengo 2 años para hacer y deshacer. Ya me las arreglaré cuando vaya a salir. Por otro, sí se ve contrastante con la reforma que promulga el presidente de la República, ya aprobada en el Congreso, por el Congreso de la Unión, donde hay elementos muy interesantes que son demandas añejas de la sociedad civil, como es la consulta popular, las candidaturas no partidistas, para no llamarle ciudadanas. O independientes. O independientes. De los partidos. Así es. Al menos. Que viene a romper con una dictadura de partidos dentro del sistema electoral. Ahora ya una persona que considere que tiene derecho y que tiene un prestigio y una autoridad moral dentro de una comunidad, pues puede procurar un cargo de elección popular, sin necesidad de llegar a acuerdos. Que como dice la Constitución, ¿no? Todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado. Exactamente. Y que ya hay un precedente ahí cuando Jorge Castañeda acude a la OEA y bueno, le dan un coscorrón al Estado mexicano por cerrarnos esa posibilidad. De alguna manera está rompiendo, poquito, pero rompe con la partidocracia. No sé cuántas personas puedan llegar a un cargo, una presidencia, una senaduría, no sé, por la vía independiente. En Estados Unidos, donde el bipartidismo es muy sólido, es muy añejo, te encuentras de repente algún senador, algún representante, algún gobernador, el gobernador de Vermont, por ejemplo, es independiente. Dices, es difícil, sí es difícil, pero la posibilidad ahí está. Es algunos de los elementos que no están incluidos en el proyecto para Chihuahua. No están incluidos. No están incluidos. Bueno, pero en general, esto de las candidaturas independientes, para ponerlas así, para no confundir, no está para las legislaturas locales, ¿no? En general. No. Esta es una reforma federal para diputaciones federales. Nada más. Nada más. Por eso es, extrañamente, como decías tú, pues como es una reforma que va a contrapelo, no se incluye ninguna, ni la candidatura independiente, ni la consulta popular, ni la iniciativa popular, perdón. Porque tal pareciera que las dos reformas se están aprobando o corren por cuerda propia y una parte de la clase política trae una agenda y otra parte trae otra. Que finalmente eso explicaría esas contradicciones. Ya ni siquiera estamos hablando de partidos, sino partes de la clase política, porque están en simbiosis algunas veces, grupos del PRI con gente del PAN, y del PRD con otros del PAN y otros con gente del PRI. Sí, tienes está complicado. por poner, la gente del PRD en el Senado aprueba la reelección y la gente del PRD en la Cámara de Diputados la rechaza. La rechaza. El mismo comportamiento que le ocurrió al PRI. Al PRI, en el PAN más o menos iban en la misma tónica, pero en el PRI y en el PRD tal pareciera que eran partidos opositores. Traían discursos, agendas, proyectos totalmente diferentes. Ahora bien, estas iniciativas en el papel se ven bien. De hecho, por ejemplo, también hay que decirlo, Chihuahua pues estableció un precedente en ese sentido. En Chihuahua hay figuras de la democracia participativa que se plasmaron en la reforma constitucional desde el 95, la que saca la legislatura de mayoría panista. Sí. En donde se incluye justamente el referéndum, el plebiscito, incluso también la revocación de mandato, que esta no la contempla. Incluso la suprime. Sí, sí. Pero viene el problema de que las leyes reglamentarias son tan barrocas, también otra vez tan complicadas, que en la práctica resulta imposible que estas figuras, que creo que sí son canales institucionales de participación ciudadana, pues se puedan ejercer, que los ciudadanos lo puedan utilizar. Van 3 veces que se intenta y no se logra. Recordarás aquel referéndum que se intentó para echar abajo la reforma del 97, el que intentaron un grupo de juarenses para frenar el proyecto de Santa Fe, Santa Teresa.
y se me escapa ahorita. Y otra que se hizo de un referéndum para promover una iniciativa para crear la auditoría La de cuentas. de cuentas. Sí, que impulsaba Jaime García Así Chávez. es, que tampoco. Que tampoco prosperó. Y para como está la ley reglamentaria es muy fácil que tumbes Pues sí. ¿verdad? Te faltó la factura del refrigerador, no procede. Entonces, 3 intentos en casi 20 años son muy pocos, pero los 3 son fallidos. De suyo, el proyecto de Jaime García Chávez incluía por sí mismo la iniciativa popular, Sí. que era una iniciativa surgida de una demanda ciudadana, pues tampoco eso. Sí. Y está plasmada la figura de la iniciativa popular. Pues no tiene operancia. La revocación de mandato, te digo, ya está contemplada para desaparecer, que también fue un adornito porque nunca se reglamentó, se veía muy bonita en la Constitución, pero no es un elemento al que podamos acceder fácilmente. No, pues ¿cómo? O sea, no es operativo, exactamente. No, Ahora, hay otros 2 elementos que creo que sí es importante que valorar en esta coyuntura, que me llamaron mucho la atención en la reforma. La de considerar un mecanismo de sucesión en caso de ausencia absoluta, definitiva del titular del Ejecutivo Federal. Así es, que era muy barroco Que era también, pero ya está planteado, para decirlo así, traducido al buen lenguaje cristiano. llano, es decir, pues si se muere o lo matan, ya hay un mecanismo de cómo puede ser sustituido. Se muere o lo matan en el ejercicio de su función, porque esa es la desaparición absoluta, ¿verdad? Total. Y la otra que me llama la atención es la modificación constitucional para prever de que el presidente de la República, el electo, pueda asumir el cargo. Antes estaba, y lo decía la ley, ante la soberanía popular, claro, que es el pleno Congreso de la Unión, el Congreso de la Unión. Ahora lo puede hacer ante el Congreso de la Unión, ante el presidente de la Comisión Permanente, ante el titular del Poder Judicial, o sea, el Supremo... El presidente de la Suprema de Corte. la Suprema Corte de Justicia, y no aclara si en su domicilio o en su sede. ¿O qué? No, puede mandarlo por correo. ¿Tú cómo ves estos 2 elementos? Bueno, ¿de qué nos hablan estas? Obviamente, a mí me desconcertaron totalmente. Sí, obviamente está el antecedente del 2006, donde el presidente electo Calderón tiene que entrar por la puerta trasera. La puerta trasera. Fox le da la banda en la mano, hay un alboroto, tiene que haber forcejeos. Algunos diputados del PAN se convierten en jugadores de fútbol americano y bloqueando a los perredistas, y que hoy se plantea un escenario similar, de que una vez más hay una elección controvertida, de un presidente que tiene una baja proporción de votación, no tiene el 40%, hay una bancada muy fuerte que no quiere dejarlo llegar. Entonces, ¿qué pasa? Le quitan ese poder a la representación popular y se la dan a un poder compuesto por 12 ministros, por 12, 11, ya me perdí la cuenta, que no tiene nada de representación popular, que por sí mismo es un órgano que no tiene y que no debe tenerlo. Sí, porque además se supone que son contrapesos. Técnico, exactamente. Entonces, es quitarle una facultad muy importante a la representación popular, que ya no puedes, o mejor dicho, ya puedes hacerlo ante alguno de los otros poderes, o incluso esperarte que esté de descanso el periodo, presentarte ahí a una de las salas que hay en San Lázaro. ¿Cuál problema? ¿Cuál problema? Pues Alejandro, es una manera de resolver mal claro, el problema. Alejandro, desgraciadamente, pues el tiempo sí es tirano. Yo te agradezco mucho esta conversación, estas reflexiones que hayas compartido con nosotros, con nuestros televidentes. Muchas gracias. Y de verdad, pues mi conclusión es muy llana. La reforma política, tanto la local como la federal, al menos no se corresponden con la realidad política y las prácticas políticas que estamos viviendo. Y creo que esa es la principal contradicción, y eso es lo que hace que la gente pues simplemente voltee hacia otro lado
y se aleje, en vez de acercarse a esta actividad que es esencial para construir comunidad, para construir bienestar familiar y personal. Yo le agradezco mucho su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Muchas gracias.